Hola, bienvenidos a un video nuevo. Chicos, como ya todos saben, estoy acá en Canadá, en Montreal. Aquí voy a construir mi futuro. Estoy pasando el invierno y como todos saben que para tener un invierno entretenido hay que disfrutar la nieve y para enamorarse de este país obviamente hay que disfrutar el invierno. Pero hoy no estoy acá para hablarles del invierno canadiense ni de Canadá o Montreal. Estoy aquí para contarles sobre mi experiencia Working Holiday en Australia y el proceso de postulación. Como todos saben, Australia tiene 3.400 cupos para todos los chilenos y se puede postular desde cualquier país del mundo, ¿no? O sea, si están en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, obviamente, o en Suecia se puede postular a la visa de Australia. El proceso para esperar esta respuesta es alrededor de 1 mes y medio o 2 meses. Algunos demora 3 meses. Por eso se recomienda postular con 3 meses de anticipación antes de que te dé la respuesta si es que te quieres ir de los 3 o 4 siguientes meses. Para postular tienes que tener un pasaporte chileno, obviamente. Tienes que tener el título universitario, un certificado de antecedentes, por lo menos ese fue mi caso, y tuve que traducir esos 2 certificados. También tuve que demostrar mi certificado de servicio militar y también tenía que estar traducido. El gobierno australiano te pide alrededor de $5.000 australianos para que te puedas solventar los 3 primeros meses. Y la visa tiene un costo de $500, más el costo de tu pasaje de ida y vuelta. Yo recomiendo tener normalmente $7.000 australianos para poder ir a Australia con Working Holiday, porque tenemos que contar que a veces se puede demorar en encontrar trabajo. Podemos tener problemas con los hostales, no sé. Por eso, quizás con $7.000 es lo necesario que puedes tener para poder vivir y solventarte los 3 primeros meses, más el pasaje de ida y vuelta. También te piden un certificado de tu nivel de inglés y un seguro médico. Yo recomiendo los seguros médicos quizás tomar un seguro barato en Chile y luego ya el segundo año, cuando hagan su extensión de visa, tomar un seguro en Australia. O también pueden tomar un seguro directamente allá y solamente comprar un seguro de viajes desde Chile a Australia y luego cuando estén en Australia tomar un seguro australiano. ¿Qué es lo que debemos hacer al llegar a Australia? Lo primero que tenemos que hacer obviamente es buscar alojamiento, pero para poder empezar a trabajar tenemos que tener nuestro TFN, que es nuestro Taxes File Number, y ese número se saca en la página también del gobierno. Luego de eso, también se recomienda tener una tarjeta de banco australiano. Yo empecé con la tarjeta de Commonwealth Bank, pero al final tuve una tarjeta que se llama App, que es una tarjeta que se saca totalmente por internet. Solo tienes que tener la aplicación en tu celular, tu pasaporte, una dirección australiana y no estoy seguro si te piden alguna información laboral. Pero en el caso de que no la tengan, pueden empezar con Commonwealth Bank, que solo nos pidieron el pasaporte, y luego cambiarse a App, que es de verdad, es una tarjeta que les va a ayudar mucho porque tiene un sistema solamente por el celular, no tienen que ir al banco nunca, todas las cosas se resuelven desde la aplicación en el teléfono. Si quieren información sobre el proceso, como una ayuda como paso por paso, yo siempre recomiendo meterse a Yo Me Animo y Vos, que es una página que te ayuda mucho con el proceso, que te cuenta todos los detalles de las visas. Así que les recomiendo esa página, Yo Me Animo y Vos. A la hora de buscar trabajos, cuando ya tienen su TFN, pueden buscar trabajos normalmente en Seek o Gumtree. En Gumtree pueden buscar muchos hospedajes, alojamiento, arrendo de habitación o arrendo de casas. También pueden buscar en las páginas de Facebook. Hay un montón de páginas de Facebook como Hospitality Job in Perth, Hospitality Job in Melbourne. Así como también se recomienda Facebook para buscar los trabajos de farm, que se pueden buscar por Farm Job en Australia, Farm Job en Perth, Farm Job en Sydney o Melbourne. Ahí tienen que poner la zona donde se encuentran y van a encontrar un montón de páginas y van a poder encontrar su Farm Job o Hospitality Job. Para buscar una casa, pueden vivir en hostales. Eso les va a servir mucho para tener contactos, para hacerse más amigos, obviamente.
Pero si quieren vivir más cómodos, normalmente pueden buscarse un grupo de amigos, o si viajan desde Chile con un grupo de amigos, se pueden ir a vivir en una casa todos juntos. Y yo por lo menos viví mi primer año y medio, siempre con amigos arrendamos departamentos, casas. Fueron unas casas espectaculares. En algunas pagué $150 por semana, en otras pagué $50 por semana. Y la última creo que estaba pagando alrededor de $350 por semana, pero ya ese era un departamento para mí solo con mi novio. Los otros departamentos eran departamentos con mis amigos, por lo tanto el arriendo lo dividíamos entre los tres, por eso salía tan barato. Que pueden extender la visa, y para esto Australia te pide que trabajes en trabajos más esenciales que tiene Australia, que normalmente en el sur de Australia se trabaja en farm. Y si se van ya al norte, existe la posibilidad para la visa 462, que es la visa que los chilenos normalmente tenemos. Se puede trabajar en hospitality o hotelería o en la cocina. Y con esos 3 meses de hospitality o farm job, pueden extender la visa por un año más, o sea, pueden estar un segundo año en Australia. Y luego, si ese segundo año trabajan 6 meses en hospitality o farm job, dependiendo de la zona donde se encuentren, pueden extender su visa por un tercer año. Yo extendí mi visa para el segundo año porque no me quedé un tercer año. La extendí trabajando en farm job. Trabajé en una granja de avocados donde tuve, creo que la mejor experiencia trabajando en farm, porque trabajé haciendo pruning, que bueno, tampoco duré tanto. Fue un trabajo muy... no fue el mejor trabajo de granja que tuve. Pero en la de avocados conocí a mucha gente. Ya fue el momento en que empezamos a conocer más backpackers o más viajeros. Y tuvimos una experiencia increíble. Conocimos mucha gente, los trabajos eran bien pagados. Vivimos en un pueblito de Australia que se llama Pemberton, que hay un video de Pemberton para que lo busquen en mis videos anteriores. Es espectacular. En ese momento yo me empecé a enamorar un poco de toda esta vida australiana, de granja. Conocí a una chilena increíble que es Mabel, que todavía sigue allá. Y nada, lo van a disfrutar mucho. En la granja se pasa bien. Obviamente el trabajo es duro porque uno trabaja en la mañana temprano, trabaja con lluvia a veces no tenéis tan buenos jefes, o como a veces te puedes encontrar con unos jefes increíbles como los que tuvimos nosotros, y también te encontré con amigos increíbles. O sea, trabajar en farm es un trabajo de esfuerzo, cansador, pero al mismo tiempo es súper rico porque lo pasáis súper bien con la gente que conoces. Una de las cosas que yo no digo que es negativa, pero quizás para muchas personas que en verdad les cuesta este trabajo de granja puede ser una experiencia negativa, es que hay trabajos en granjas que no se pagan por hora como se paga normalmente en Australia. Te pagan por pieza o por árbol o por metro, que también eso sucede en Chile, en la granja, porque mi mamá trabaja en granja y a veces a los trabajadores que ella llevaba les pagaban por metro, por pieza, por árbol. Es un trabajo bueno si eres bueno en el trabajo, si eres rápido, si puedes hacer el trabajo, si puedes hacer muchos árboles por minuto, en 10 minutos o en una hora, te va a servir mucho porque puedes ganar incluso más que el salario mínimo por hora. Pero si te cuesta más todo esto, quizás tu primer mes va a ser un poco más lento y no vas a ganar dinero. Obviamente yo no te digo ríndete y búscate otro trabajo, pero tienes que ser consciente de que quizás va a costar un poco más al principio, y ya cuando agarres ese ritmo te vas a salir de una y vas a ganar quizás mucho más de lo que se gana con el sueldo mínimo. Pero si ahora te cuesta más y en verdad te sentiste decepcionado con ese trabajo, te recomiendo buscar un trabajo por hora, que normalmente están en granjas como, no sé, de avocados, o en granjas de manzana, o en las mismas viñas a veces tienen otro tipo de trabajo que no es el pruning, en donde te pueden pagar por hora. Otra cosa, chicos, recuerden que si viven en Australia las distancias son súper largas, y obviamente si viven en la ciudad quizás la locomoción pública no va a ser tan mala, pero recuerden que es cara. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hay muchas veces que los chicos se compran autos y viajan en auto a través de Australia y van trabajando en diferentes farms, o en grupo también pueden arrendar auto, o también meterse a las páginas de Facebook, que muchas veces hay viajeros donde dicen, hoy me voy a Albany, por ejemplo, y necesito o tengo 3 espacios en mi auto, y ahí te puedes juntar con gente, aprovechar de conocer gente y viajar al lugar donde tienes que ir para tu trabajo. Pero obviamente si trabajan en farm van a necesitar quizás autos, o alguien que trabaje con ustedes, como un amigo obviamente, o quizás a alguien que conozcan en esa granja, que los pueda llevar al trabajo y a la casa, o muchas veces
en la granja se puede trabajar y vivir en la misma granja. Hablándoles un poco de mi vida en Australia. Mi primer año fue muy difícil. Recuerden que una Working Holiday no es simplemente pasarlo bien, estar feliz. Uno obviamente tiene problemas, momentos de tristeza, momentos en que uno quizás le falta dinero y necesita tener dinero y le va mal. Pero no hay que rendirse. Hay que seguir, hay que buscar trabajo, siempre en el camino van a aparecer esas personas hermosas que te van a ayudar quizás, no sé, vas a hacerte amigo, esa gente pasa de ser tu amigo a familia y son de ayuda, te ayudan en tus momentos tristes, te ayudan en tus momentos quizás situaciones económicas malas y ahí uno se hace esta familia que deja atrás en su país, se hace esta familia de viajeros y obviamente te ayuda mucho a pasar un buen momento. No te rindas si te va mal porque normalmente en nuestro país también no iría mal. La única diferencia es que tenemos a nuestra familia que siempre va a estar ahí ayudándonos. Pero ahora estamos solos y tenemos que salir adelante, tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, como decimos en Chile. Así que nada, si te va mal, tenés que seguir adelante porque vas a conocer un montón de cosas espectaculares, vas a conocer a muchas personas, a muchos viajeros, vas a conocer un montón de cultura y lo vas a pasar increíble, porque Australia yo creo que es un país que tiene mucho que mostrar y nada. Te recomiendo irte a Australia, postula la Working Holiday, no tengas miedo, el miedo es parte también, o sea, si tienes miedo es parte de la vida tener miedo, pero no pienses que por el miedo no te vas a ir, no pienses en tu familia cuando te vayas, piensa en que vas a llenarte de cultura, incluso si te va mal, si te llegas a ir y después te tienes que volver, lo hiciste, saliste del país, lo intentaste y no funcionó, pero lo hiciste. No te vas a quedar con ese gusto amargo que te quedas cuando dices, me voy a ir, pero después no me voy y al final te quedaste toda tu vida en tu país y luego dices, ¿por qué no me fui? Así que nada, yo te recomiendo ir a Australia y conocer estos hermosos paisajes y vivir la experiencia del Working Holiday a Australia. Recuerden que tampoco hay que tener miedo de las arañas ni serpientes. Yo sé que a muchos les da miedo eso. Si le dices eso a un australiano te va a decir, no sé, vivo toda mi vida acá y he visto 2 serpientes. Yo viví 2 años en Australia y con suerte vi 3 serpientes. Una araña peligrosa. Obviamente si los buscas lo vas a encontrar y vas a decir, oh, vi una pitón, vi, no sé, una araña pollito gigante de 8000 metros. Ya, chicos, no van a ver ese tipo de cosas si no lo buscan. Y las serpientes no los van a morder si ustedes no las molestan a ella. ¿Tienen que andar con cuidado caminando cuando están en un bosque? Sí. Tienen que ir con cuidado, obviamente no siempre porque ellas le tienen miedo al ruido o no se sienten cómodas con el ruido y se van. Pero hay veces que ellas van cruzando y puede ser que las vayan a pisar, pero obviamente nadie va a andar pendiente de eso. Así que no tengan miedo de ir a Australia por toda su wildlife. Bueno chicos, eso fue el video. Espero hayan disfrutado este video. Recuerden, si tienen preguntas, háganmela a través de Instagram o escríbanme acá en los mismos comentarios del video. Los invito a ver mis otros videos y los invito a seguir mi historia en Canadá, acá en Montreal, aprendiendo francés. Así que nada, nos vemos chicos. Muchas gracias por ver los videos, muchas gracias por los likes y por compartir. Hasta la próxima.